tardes. En primer lugar, agradecer a la Real Academia de Medicina de las Illes Balears su amable invitación para participar en estas píldoras científico-informativas. Desde el inicio de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2, además del propio virus, un nuevo protagonista entró en nuestras vidas, en la vida diaria, que era la epidemiología. Empezamos a oír desde el mes de marzo expresiones como pandemia, epidemia, curva epidémica, aislamiento, cuarentena, términos que se han ido poco a poco en estos meses introduciéndose en el lenguaje cotidiano de la sociedad, a todo nivel, no siempre de manera acertada. Es por eso que de manera breve, con esta píldora, voy a intentar explicar qué es la epidemiología, cómo diagnostica y cómo plantea las soluciones a los problemas de salud pública. La primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué es la epidemiología? La epidemiología no solo estudia las epidemias, lo que realmente estudia es la frecuencia de aparición de enfermedades y su distribución y determinantes. De alguna manera, en los grupos humanos, de alguna manera al epidemiólogo lo que le preocupa son los grupos humanos, no el individuo aislado. Lo que buscamos es saber quién enferma, cuándo enferma y dónde enferma, es decir, la dimensión, tiempo, lugar y persona para contextualizar una fase muy descriptiva de la epidemiología, para posteriormente establecer el por qué han enfermado esas personas y en esos lugares, que sería la fase analítica. Siempre bajo una secuencia que llamamos vigilancia, prevención y control, es decir, conocer y actuar sobre un problema. La siguiente pregunta es ¿cómo detecta o cómo diagnostica la epidemiología los problemas de salud pública? Bueno, pues utilizando el primer punto, la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica es un sistema que lo que hace es captar información, recolectar información para analizarla e interpretarla posteriormente. De alguna manera es conocer para actuar, para tomar decisiones. Un ejemplo sería cuando un grupo de personas entra en contacto con un agente causal, del tipo que sea, hay una respuesta variable a nivel individual, es lo que llamamos el iceberg epidemiológico. Puede aparecer una enfermedad completa o una enfermedad incompleta o subclínica o formas inaparentes de la enfermedad. Igual ocurre en la sociedad. Cuando en vez de ser personas es una comunidad, un grupo humano, la respuesta no es una enfermedad individual, sino es casos esporádicos, la aparición de epidemias, la aparición de pandemias o la endemia esperada. Los casos esporádicos los definimos en epidemiología como esos casos que no tienen relación epidemiológica, no hay un vínculo entre ellos, aunque haya muchos. Una epidemia es cuando aparecen muchos casos por encima de lo esperado, que se establece a partir de las cifras históricas del sistema de vigilancia epidemiológico. Cuando se supera esa cifra, estamos en una situación de epidemia. Y cuando esa epidemia tiene un crecimiento constante, abarca países, regiones del mundo, continentes o el mundo entero, como está pasando ahora, hablamos de pandemia. ¿Y qué sería la endemia entonces? Pues es la situación basal, la situación básica, cuando los casos no superan lo que esperamos para este lugar y en este tiempo. La tercera pregunta que plantearía para poder entender lo que es la epidemiología es cómo controla, cómo previene, es decir, cómo actúa, cómo da respuesta la epidemiología a los problemas de salud pública. Habitualmente los epidemiólogos no solo actuamos en comunidades enfermas, también actuamos en comunidades sanas. En las comunidades sanas planteamos siempre intervenciones de prevención de enfermedad y promoción de salud. En las comunidades enfermas ya actuamos sobre los casos, sea el perfil clínico que tengan. Los casos sintomáticos actuamos en ellos. Siempre, tanto sea preventivo como de promoción de salud, como de control, utilizamos lo que llamamos en epidemiología la tríada epidemiológica o cadena básica epidemiológica. Es una cadena que tiene 3 eslabones. Un eslabón es el agente causal, otro eslabón es la vía de transmisión y el tercer eslabón, que está encadenado, es el huésped susceptible. Y lo que buscamos en epidemiología es ver qué eslabón es más débil de los 3 para intentar romper ese eslabón y entonces evitamos la cadena de contagios. Muy bien, ¿qué medidas tomamos? Pues tomamos en función de cada uno de los eslabones. Para el eslabón agente causal, lo que hay que primero es configurar o determinar cuál es el agente causal.
Ahora tenemos el ejemplo del coronavirus. Cuando empezó en el mes de diciembre era un virus nuevo que había que caracterizar cómo se transmitía, que había que caracterizar qué formas clínicas producía, pero también puede ser una enfermedad ya conocida y hay que volver a establecerla. Es decir, que conociendo la gente podemos actuar. Hay muchas medidas que se pueden tomar frente a la gente. Yo me voy a centrar rápidamente en dos: la notificación de los casos y el aislamiento. La notificación se hace a través de los protocolos oficiales de las enfermedades de declaración obligatoria, que lo que hacen es nutrir al sistema de vigilancia que acabo de mencionar, nutrirlo con información de manera oportuna, continua y veraz. El siguiente elemento es el aislamiento. Y voy a hacer hincapié en el aislamiento por una cosa, porque es importantísimo el aislamiento. Es separar de la comunidad a las personas enfermas de tal forma, en el periodo de transmisibilidad, que no puedan transmitirlo. De ahí la importancia de controlar exactamente muy bien los casos. Si nos centramos en tomar medidas de prevención en la población sana, en la comunidad, y nos olvidamos de actuar en el control de casos, fallaremos en la ruptura de la cadena de contagios. Por ejemplo, es muy importante determinar si el aislamiento domiciliario en personas que están en su domicilio, los domicilios cumplen criterios apropiados para ese aislamiento y además la persona cumple o sigue el aislamiento de manera estricta. Eso es fundamental. El segundo eslabón de la cadena hemos dicho que era la vía de transmisión. La vía de transmisión, lo que buscamos con ella es establecer una barrera entre el agente causal y el último eslabón, que era el huésped susceptible. Si intentamos evitarlo, no habrá transmisión. Podemos utilizar diferentes técnicas. Las dos más importantes es la limpieza y desinfección, y siempre por este orden. Desinfectar sin haber limpiado no es efectivo, no tiene valor. Y el último elemento es el elemento del huésped susceptible. ¿Qué hacemos sobre él? Hay unas medidas generales, como serán que tenga buena salud, que tenga buenas condiciones higiénicas en su domicilio, en su trabajo, buena higiene personal, pero son inespecíficas. Específicamente hay muchas, y me voy a centrar también en dos para el huésped susceptible sano. La vacunación. La vacuna es las vacunas son las medidas más eficaces para prevenir enfermedades infecciosas. En principio, hay un acuerdo unánime de que la potabilización del agua para el ser humano y las vacunas han salvado más vidas en la historia de la humanidad que ninguna otra medida en salud. Por tanto, si se dispone de una vacuna eficaz, hay que utilizarla prioritariamente. Y en segundo lugar estaría la cuarentena. La cuarentena es una estrategia similar al aislamiento, pero que aplicamos en población sana, pero que es sospechosa de haber estado en contacto. Por ejemplo, un contacto estrecho de un caso de coronavirus SARS-CoV-2. Es una forma también de limitar el movimiento, y hay diferentes estrategias de cuarentena, estrategias de cuarentena completa, de cuarentena modificada, de vigilancia epidemiológica personal, de segregación. Depende de cada situación, emplearemos una medida u otra. Y ya acabo con dos términos que tienen que ver con la epidemiología, pero que se han oído mucho estos meses, y quiero que queden claros de una vez, si no para siempre, intentar que queden claros, que sería eliminación y erradicación. Hablamos de eliminación cuando una enfermedad desaparece de un lugar concreto, de un país. Por ejemplo, la polio está eliminada de España, está eliminada de Europa, está eliminada de las Américas, está eliminada de África, pero no está erradicada, porque hay focos en Asia. Por tanto, hablaríamos de eliminación. Erradicación es cuando una enfermedad desaparece a nivel mundial. Solo hay dos enfermedades, hasta ahora, que podamos establecer, que son la viruela y el SARS-CoV-1, el hermano mayor del SARS-CoV-2, que actualmente nos azota como pandemia. Simplemente agradecer a la Academia el haberme invitado nuevamente y esperar que estas pequeñas ideas o reflexiones puedan servir para conocer a una disciplina que, aunque es vieja, es nueva y tiene un protagonismo como la epidemiología. Muchísimas gracias.